Buenos días, bienvenidos. Eh, Aún viviendo la situación en que está nuestro país debido pues a esta crisis política y por qué no también económica y social que ha provocado la destitución del presidente Vizcarra, hay que continuar con las labores educativas, sobre todo en ustedes que son la juventud, que son el presente y el futuro de nuestro país. Hay que conocer lo nuestro y hay que seguir para adelante para no cometer los mismos errores. Hoy vamos a hacer una clase sobre las vertientes hidrográficas del Perú. Recuerden que el reto que tenemos es que ustedes puedan utilizar la información y herramientas cartográficas, es decir, mapas, y mapas físicos y no también digitales, para representar e interpretar el espacio geográfico, es decir, nuestro territorio y al mismo tiempo el ambiente, cómo se ve afectado el ambiente por la actividad humana, llamémosle así. No olvides, te invito también a suscribirte para que sigas viendo los videos que posteriormente estaremos haciendo de geografía, de economía y de análisis de nuestra realidad nacional. Empecemos. Primero hay que entender qué cosa es una cuenca hidrográfica. Cuando hablamos de cuenca hidrográfica estamos hablando de un territorio, como pueden verse en la imagen. Es decir, ese territorio por donde discurren las aguas de un río. De ahí que en una cuenca hidrográfica está la parte alta, media y la parte inferior o baja, donde el río va a vertir sus aguas en un colector mucho más grande, lo cual se va a llamar vertiente. Entonces la cuenca viene a ser el territorio por donde discurre este río y los afluentes y efluentes que tenga el mismo. Ahora, la vertiente, como les dije, es otra cosa. Las vertientes hidrográficas es una agrupación de cuencas, ¿sí?, que tienen como característica común el que todos sus ríos de esta cuenca vierten sus aguas en este mismo lugar, es decir, en un mar, un océano o un río mucho más grande. En el caso del Perú tenemos 3 vertientes y tenemos 4 cuencas, como lo vamos a observar a continuación. Les decía, entonces en el caso del Perú tenemos las cuencas hidrográficas, que son 4. La cuenca hidrográfica del Pacífico, la cuenca hidrográfica del Amazonas, como lo pueden observar ustedes, Amazonas Atlántico, porque va al Océano Atlántico. Tenemos la cuenca del lago Titicaca y, por supuesto, la cuenca del río Madre de Dios. Las vertientes hidrográficas, ahí sí cambia, serían 3 en el caso del Perú. Tenemos la vertiente hidrográfica del Pacífico, tenemos la vertiente hidrográfica, como lo pueden observar allí, que es del Amazonas Atlántico, porque como pueden ver, el río Amazonas va a desembocar o va a vertir sus aguas en una vertiente mucho más amplia, que es la del Océano Atlántico. Y luego tenemos la vertiente del lago Titicaca. Bien, ¿qué son cuencas? Como les había explicado en la diapositiva anterior, las cuencas era el territorio. Entonces, hay 4 tipos de cuencas. ¿Ya? La primera es la cuenca exorreica. La cuenca exorreica son aquellas cuencas cuyas aguas de los ríos van a llegar a un mar, un océano o a un, digamos, río mucho más amplio. En el caso de Perú tenemos el Amazonas y el Pacífico. La cuenca endorreica. La cuenca endorreica es cuando sus aguas de los ríos no llegan a un mar, sino que llegan a un lago. Están encerradas por una especie de cordilleras. En el caso del Perú tenemos la más importante, la cuenca del lago Titicaca, pero también está, por ejemplo, la cuenca de la laguna de Salinas, que queda pues en Arequipa. Ahora, las cuencas arreicas. Las cuencas arreicas vienen a ser estas cuencas donde los ríos, sus aguas se evaporan antes de llegar a la vertiente, antes de llegar al colector. En el caso del Perú tenemos muchos ríos que son arreicos, en el caso sería de la costa peruana. Y por último tenemos las cuencas criptorreicas. Las cuencas criptorreicas son aquellas cuencas subterráneas, de agua subterránea. Por ejemplo tenemos la quebrada de Huacán, ¿sí?, también en Arequipa. Continuemos. De acuerdo a ello, entonces tenemos, de acuerdo a la codificación y clasificación de cuencas hidrográficas que se hace en el Perú siguiendo el método internacional de Otto Fastener, en el caso del Perú se han clasificado las siguientes unidades hidrográficas, que digamos las unidades hidrográficas ya involucran lo que vendrían a ser cuencas, intercuencas y cuencas internas. Entonces, dentro de ello encontramos que en la cuenca del Pacífico, por ejemplo, tenemos 62 unidades hidrográficas, en la del Atlántico 84 unidades hidrográficas, mientras que en el Titicaca vamos a tener 13 unidades hidrográficas.
con la disponibilidad que se ve en los cuadritos. Ahí está la descripción de cada una. Por ejemplo, en el Atlántico tenemos la disponibilidad 97.27% del agua. La población del Perú que está ahí es el 30.76% que beneficia, y la producción para el Producto Bruto Interno de 17.6%. Como pueden ver, la cuenca que más, digamos, la unidad geográfica que más beneficia al Perú es la del Pacífico. Sí, con una disponibilidad de 2.18%. Miren, es porque hay poquísima agua, pues. Hay poca agua y sin embargo vivimos en la costa. Sí, la población sí está la mayor cantidad, 65.98%, mientras que la producción para el PBI es 80.4%, a pesar que no hay tanta agua, ¿no? O sea, es uso efectivo solamente el 47%, la mayoría se contamina. Entonces, esas son las unidades. Veamos entonces cada una. La vertiente hidrográfica del Pacífico, características. Entonces, la vertiente hidrográfica del Pacífico se caracteriza primero porque, como pueden observar, el Perú tiene tres cadenas, o sea, la cadena montañosa de Perú se dividen en tres. La cadena de los del sur, los Andes del sur, los Andes del centro y los Andes del norte. Los Andes del sur, que en este caso está cubierto un poquito por mi cabeza, tiene dos cadenas. La cadena, en este caso, tenemos la cadena occidental y la cadena oriental. En el caso del centro tenemos la occidental, central y oriental. Y en el norte también tenemos la occidental, central y oriental. Pero recuerden que cada cadena termina así. Entonces, tiene como decir una divisoria de aguas. Divide las aguas de las lluvias en dos. Una va al lado occidental y la otra al lado oriental de cada una de las cadenas. Entonces, en el caso de la vertiente hidrográfica del Pacífico, tenemos que está conformada por ríos que se desplazan transversalmente, efectivamente de forma transversal, en territorio costeño, desde Tumbes hasta Tacna. Sí, van a desembocar en el Océano Pacífico y se ubican al oeste, efectivamente mirando al mar, al oeste de la cadena occidental de los Andes, de todos esos. O sea, solo hay un río que recorre en forma, digamos, vertical y luego se desvía, que vendría a ser el río Santa, como lo vamos a ver después. Otra característica es que lo integran 53 ríos, como pueden observar en el mapa. De estos 53 ríos van a formar 53 valles. Ojo, 53 ríos principales, pero que tienen otros pequeños ríos que, digamos, como afluentes. Pero muchos de ellos, repito, son de corto recorrido, poca agua, y son inclusive arroyos, como lo vamos a ver. Entonces, tienen poco caudal, o sea, poca cantidad, régimen irregular, a veces traen más agua, a veces menos agua, a veces no tienen agua, como en el caso de algunos ríos, en el caso del río La Leche en Lambayeque. Aumentan su caudal de diciembre a marzo por lo de las lluvias, y son de poco recorrido y de gran pendiente sobre todo en sus inicios, porque se originan en la cordillera, de ahí bajan gran velocidad y pues desembocan en el Pacífico. Los situados al norte de la Cordillera Blanca, es decir, desde la región Ancash hacia arriba, tienen un origen pluvial, es decir, de lluvias, mientras que los situados al sur de la Cordillera Blanca tienen un régimen pluvio-nival, pluvial, es decir, de lluvias y aparte por el, digamos, derretimiento de los grandes nevados. Muy bien, ¿qué otra característica? Son torrentosos. Les decía en un inicio, sobre todo, no por la pendiente, bajan con mucha velocidad. Aumentan su caudal, dice. Cuando aumentan su caudal, descienden en forma turbulenta, y estrepitosa, con gran fuerza erosiva, transportando materiales sólidos, efectivamente. Y por último, en su mayoría son arreicos, lo que les mencionaba anteriormente, ¿no? Porque sus aguas durante su recorrido se pierden por filtración o evaporación antes de desembocar en el mar, excepto que son el río Sarumía, Piura, Santa, Pativilca y Rima, que siempre llegan al Pacífico. Principales ríos de la costa. Vamos a mencionar los 53 ríos, pero mencionaremos solamente los más importantes, en este caso algunos. Por ejemplo, tenemos en Tumbes tenemos los siguientes ríos que son importantísimos. El río Sarumía, que como pueden ustedes observar, el río Sarumía nace en el Ecuador. Este río es el más boreal de la costa, es decir, es el que está más al norte de la costa del Perú y nos sirve al mismo tiempo de límite con el Ecuador. No es navegable. Ustedes están observando cuando llueve sí aumenta el caudal. Pero la importancia de este río es que nos sirve de frontera con el Ecuador, el río Sarumía, bueno, también testigo de los grandes conflictos que hemos tenido entre Perú y Ecuador. El otro río importante es el río Tumbes. El río Tumbes, como ustedes pueden observar también en las imágenes,
nace en el Ecuador con el nombre del río Puyango. Es el único río navegable de la costa, el único río navegable de la costa, el único también que tiene cocodrilos, y es el único que tiene, o sea, digamos que tiene un delta dentro de la costa peruana. Un delta cuando al desembocar se ramifica, eso se hace pues en lo que es en Tumbes, y ahí forma los famosos manglares, los manglares de Tumbes, para aquellos que han ido y que conocen, ¿sí? Y forma el famoso Cañón de Zapayán, que son los dos ríos de la región Tumbes. Luego pasamos hacia el sur y vamos a la región Piura. En la región Piura vamos a tener los siguientes ríos. Tenemos, por ejemplo, el río Piura. El río Piura, como ustedes pueden ver, ese río nace en Huancabamba, forma el valle más importante productor de algodón pima, que es el mejor algodón del mundo, ¿no? Asimismo, también se producen limones y mangos, es arreico, como ustedes pueden observar. Hay momentos en que se carga demasiado, inclusive ya inundó la ciudad de Piura varias veces, pero la mayor cantidad, como pueden observar, trae poco caudal, inclusive no llega al Pacífico, se pierden sus aguas, recorre la ciudad de Piura. El otro río importante es, en este caso, tenemos el río Chira, que nace en Ecuador. Es el más irregular de la costa, es el que más cambia su caudal, en otras palabras. Digamos, sus aguas se aprovechan para la construcción del reservorio de Poecho, es un reservorio muy importante para la agricultura en la región Piura. Asimismo, junto con su afluente, el río Chipillico, sirve al reservorio de San Lorenzo o Los Cocos. Gracias a este río, como pueden observar ahí en la parte de atrás, está la ciudad de Sullana. Entonces, este río cruza el desierto de Sechura. Gracias a este río es que puede vivir Sullana. Por algo a Sullana se le conoce como la perla del Chira. Es importante. Seguimos el siguiente departamento, la siguiente región que nos toca es Lambayeque, nuestra región. En Lambayeque encontramos, por ejemplo, ahí tenemos el río La Leche que nace en lo que vendría a ser Cajamarca. Es considerado el menos contaminado de la costa. ¿Por qué? Porque a veces no trae agua, pues, ¿no? También es llamado el río Loco, ¿ya? Entonces, le llaman río La Leche porque cuando ingresa a la región Lambayeque, la piedra, cuando chocan las piedras, bota una espuma, parecido a la leche cuando se ordena. Ya, pasa por el bosque del Poma, que es la capital de la cultura sicamo, Lambayeque. También, repito, es llamado el río Loco. Otro río importante dentro de lo que es la región Lambayeque, tenemos el río Reque, que en otras palabras, el río Reque no es otra cosa que un ramal de lo que es el río Chancay, que es el más importante. Otro río dentro de la región Lambayeque tenemos el río Saña, ¿sí? Como ustedes pueden apreciarlo también en la imagen, el río Saña en la parte superior. Es importante para la agricultura en esta región. Pero el más importante de todos es el río Chancay. Acá, como pueden ver, el río Chancay Lambayeque. Nace en Cajamarca, su caudal ha sido incrementado con la derivación del río Chotano. Se bifurca formándole deseados ríos, el río Reque y el río Lambayeque. Sirve al reservorio de Tinajones, que es donde se traslada el agua para nuestra localidad, para toda la región Lambayeque específicamente, ¿sí? Que es tratada para luego ser potable, ¿no? Sirve a la central hidroeléctrica de Carhuaquero, que es muy importante para la energía eléctrica de nuestra región, y forma el valle agrícola más importante de la región Lambayeque, que es el valle Chancay-Lambayeque. Siguiente río importante es el río Olmos. Como pueden observar, el río Olmos va a dar origen al valle productor de limón. Por algo a la ciudad de Olmos se le conoce como la capital del limón, ¿sí? El siguiente río es el río Motupe, que es muy importante también, y sobre todo se incrementan, tienen muy poco caudal, pero cuando se incrementan se debe a las lluvias que se dan en esta región. Son los principales ríos de la región Lambayeque. Continuemos. Luego tenemos, en este caso, la región que sigue, la región La Libertad. En la región La Libertad vamos a encontrar el río Jequetepeque. Este río, el río Jequetepeque, es importante porque forma el valle arrocero más importante del país. Y también porque sus aguas se van a destinar para digamos, el aprovechamiento del reservorio de Gallito Ciego. Luego tenemos el río Chicama, tenemos el río Moche, que recorre la ciudad de Trujillo, el río Virú y el río Chao, que son los más importantes ríos, en este caso de la región La Libertad. Entonces, como pueden observar, ahí el río Jequetepeque, que es sumamente importante para esta región. La siguiente región, digamos, es la región, en este caso, tenemos la región Ancash. En la región Ancash vamos a encontrar entre los principales ríos
tenemos pues definitivamente hay que mencionar al río Santa, que nace en la laguna de Conococha, sí, en la ciudad de Ancas. Forma el valle del Callejón de Guaylas, cruza la Cordillera Negra, va a formar también lo que se llama el Callejón de Guaylas. Es el único longitudinal, es el más caudaloso de la costa. Recorre la ciudad de Huaraz, sus aguas sirven a la central hidroeléctrica de Guayanca y se ha formado también ahí el famoso Cañón del Pato y la central hidroeléctrica llamada de Guayanca el Cañón del Pato. Sus aguas se utilizan en las irrigaciones digamos, del proyecto Chavimochic en La Libertad y Chinecas en Ancas. Es el río, vuelvo a resaltar, más caudaloso de toda la costa peruana. Otro río que encontramos en la región Anca se encuentra pues el río Nepeña, el río Casma, el río Culebras, el río Guarmey. Asimismo encontramos el río Fortaleza, que cruza la Cordillera Negra y va a formar el Valle Agroindustrial de Paramonga, muy importante lo que es en la producción de azúcar. Entonces ahí pueden observar ustedes al río Santa. Continuemos porque el tiempo es corto. Luego pasamos a la región Lima. En la región Lima encontramos el río Pativilca, que se forma en la Cordillera Blanca. Digamos que recorre dos regiones, que vendría a ser la región Ancash y la región Lima, y también se utiliza para la central hidroeléctrica de Cagua. Tenemos el río Supe, muy importante. Recuerden que en este valle está pues la ciudad de Caral, que es la primera ciudad, la primera civilización del Perú y América, y asimismo ahí se juramentó por primera vez la independencia del Perú, en el poblado de Supe. Luego está el río Guaura, el río Chancay, muy importante, porque forma el valle naranjero más importante, sobre todo el valle naranjero de Guaral, famoso por la famosa naranja Huando, ¿no? El río Chillón, el río Lurín, el río Omas, el río Cañete. Pero el que sobresale es pues digamos, el río Rima, que recorre Lima. El río Rima, que nace, en este caso en Lima, en el nevado de Ticlio. Recuerden que Ticlio es el cruce más alto en la cordillera, también es el cruce más alto ferroviario del mundo. Es el más contaminado de la costa, definitivamente, el pobre río Rima, ¿no? Recorre la ciudad de Lima, atraviesa San Mateo, Matucana, Surco, Vitarte, Chosica, Lima y el Callao. Su principal afluente es el río Santa Eulalia. Este río sirve a las centrales hidroeléctricas de Huinco y Barba Blanca. Es el de mayor uso poblacional e industrial, claro, porque pasa por la capital del Perú, pues, ¿no? Sirve al mayor número de centrales hidroeléctricas. Pobre río Rima, ahí se han hecho la mayor cantidad de centrales, porque justamente el consumo, Lima necesita esa cantidad de energía. Está la central hidroeléctrica de Pablo Bonner, Moyapampa, Guampaní, de las dos que mencioné anteriormente. Sirve a los reservorios de Yuracmayo, Antocoto, y también el reservorio de Tamboraque. Sus aguas se han incrementado con la derivación de la laguna de Marcopomacocha y asimismo forma el cañón del Infiernillo, que ya les había mencionado, ¿no? Por ahí pasa el cruce ferroviario más alto, llamado el río Hablador, por el ruido que hacen las piedras al chocar una con otra. Realmente por el río Rima está pues está muriendo, ¿no? Hay que rescatar. Otro río importante en la región Lima es el río Mala. Importante porque forma el mayor valle productor de manzanas. Disculpen la voz. Luego pasamos a la siguiente región, que es la región Ica. En la región Ica vamos a encontrar el río Topará, el río Pisco, el río Grande. También encontramos el río Chincha, que nace en Huancavelica. Forma el valle más importante en la producción de frijol canario. Esa es la importancia del río Chincha. Luego tenemos el río, en este caso, el río Ica, que nace también en Huancavelica. Es el más arreico de la costa, es decir, el que más pierde agua. La imagen que ustedes pueden ver son, repito, en temporada de lluvias. Ya recorre la ciudad de Ica, su caudal se ha incrementado con las aguas de la laguna de Choclococha, forma el más importante valle productor de vid y algodón tangui. Recuerden que Ica se caracteriza pues por la producción de uva, ¿no? Sigamos con las regiones, tenemos Arequipa. En la región Arequipa encontramos el río Acarí, el río Yahuacas, el río Chalán, el río Chaparra, el Ático, el río Carabelí. Y quizás uno de los más importantes, porque hay otro también, que vamos a encontrar allí, es el río Majes, Camanao, Colca. Lo conocen como Majes, como Camanao, como Colca. Es el mismo, ¿no? Que cambia de nombre en su recorrido. Es el segundo río en extensión de la costa. Tiene 450 kilómetros. Llamado, como les decía, Camaná y Colca. Forma el famoso cañón del Colca, donde se han encontrado, como ustedes ven en las imágenes, inclusive restos de dinosaurios, ¿no? Que ahora es un atractivo turístico. Su cuenca es la más grande de la vertiente del Pacífico. Su cuenca, ojo.
territorio. Sirve a los reservorios de Angostura y Condorama. Forma un un cañón espectacular, que es el famoso cañón del Colca, muy turístico. El otro río, por supuesto, también ahí importantísimo, es el río Ocoña, que forma el cañón más profundo del mundo, que es el cañón del Cotahuasi, que desde la base hasta arriba, hasta el fondo, mide pues 6.093 metros de profundidad, que es el más profundo de la Tierra, como ustedes lo pueden observar en estas imágenes. Son dos sitios espectaculares. Ahí está el famoso, a la izquierda, el famoso, acá lo estoy mencionando, el famoso mirador. De ahí pueden observar todo lo que es el cañón del Colca. Luego tenemos el río Vítor o río Chili, que recorre Arequipa, la ciudad de Arequipa. Sirve al mayor número, en este caso de reservorio, es el Fraile, Aguada Blanca y el Pañe. Sirve a la central hidroeléctrica de Charcani Quinto. Acá pueden observar en las imágenes a lo que vendría a ser pues el famoso cañón del Colca, que es un cañón espectacular y que está postulando para ser un atractivo turístico a nivel mundial. Es una cosa extraordinaria, de la cual hay que estar nosotros orgullosos de tener el cañón más profundo del mundo. Continuemos, tenemos poco tiempo. Luego tenemos la región Moquegua. En la región Moquegua encontramos pues al río Osmore, que cruza la ciudad de Moquegua. Como pueden ver en las imágenes, presenta la mayor contaminación por acciones de relaves mineros. Es decir, es el río más contaminado por acción de la minería y al mismo tiempo es el segundo río más contaminado de la costa. El primer río, recuerden, es el río Rímac, más contaminado. El segundo es este, el Osmore. Luego tienen el río Locumba y también tienen el río Moquegua, que son los ríos de la región Moquegua. Y por último, de la costa tenemos en la región Tacna, vamos a encontrar al río Sama y vamos a encontrar al río Caplina. El río Caplina, que viene a ser, en este caso, el río más austral del Perú. Así como el Sarumía se encuentra más al norte de la costa, el río Caplina es el más austral de la costa y del Perú. Recorre la ciudad de Tacna, sí, está más al sur de todos nuestros ríos. Con ello estamos terminando lo que vendrían a ser los principales ríos de la costa. Ahora, la vertiente hidrográfica del Amazonas. Como pueden ver, en la vertiente hidrográfica del Amazonas, algunos ríos van a originarse en el lado oriental de la cordillera occidental. Otros se van a formar en el lado occidental y lado oriental de la cordillera central. Y otros también en el lado occidental o oriental de la cordillera oriental. Ahora, ¿cómo pasa un río de acá, de la cordillera, del lado oriental de la cordillera occidental? ¿Cómo pasan al Amazonas? Y aquí están las cadenas. Los ríos lo cruzan, lo abren y forman puertas. En quechua, puerta es punco, o sea, forman pongos, los famosos pongos. Estos ríos son caudalosos, pues. Entonces, se originan en el lado oriental de la cadena occidental de los Andes. Otros se forman en la cadena, como les decía, central y oriental de los Andes. Por su nacimiento y recorrido son ríos andino-amazónicos, efectivamente. Andinos, porque la mayoría de ellos tienen su origen en la cordillera de los Andes, ya lo dije, ¿no? Y específicamente en los nudos de Pasco y en el nudo de Pasco es como el río Marañón, el Guayaga, y en el nudo de Vilcanota. Acuérdense que el nudo de Vilcanota es este, que está acá al sur, y el nudo de Pasco está en el centro. Ya ahí en el nudo de Vilcanota, acá, por ejemplo, se va a originar los ríos Urubamba y Madre de Dios, que van hacia lo que es el Atlántico. Aunque el Madre de Dios es un caso especial. Y son amazónicos porque una vez formados atraviesan la cordillera e ingresan al llano selvático, pues al Amazonas, para desembocar en el Amazonas y luego al Atlántico. Son ríos de gran longitud. Por ejemplo, tenemos el río Ucayali, 3.000 kilómetros de recorrido, el río Marañón, 1.800 kilómetros, el río Guayaga, 1.300 kilómetros, el río Amazonas, 3.713 kilómetros en el lado peruano, pero en forma general 6.752 kilómetros, que con esto es el más largo del mundo, pues, definitivamente. Entonces, en el caso del Perú, el río más largo sería el Ucayali, con 3.000 kilómetros. Son de régimen regular, es decir, siempre tienen agua, son caudalosos, torrentosos, en su curso alto, porque claro, bajan de la cordillera y constituyen vías de comunicación natural. Veamos los principales ríos. Los principales ríos de la vertiente hidrográfica del Amazonas. Primero es el río Marañón, el poderoso Marañón. Observen la imagen, ahí está el río Marañón, a ver su recorrido. Ahí está, ese es el Marañón. Y como pueden ver, tienen bastantes afluentes. El río Marañón se origina en los deshielo del Nevado de Yerupajá, a 5.800 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera del Raura, provincia de 2 de Mayo, departamento de Huánuco. Su longitud es de 1.800 kilómetros y tiene una cuenca de 287.130 kilómetros cuadrados. Recuerden que la cuenca es el territorio.
Entonces, el río Marañón lo van a dividir en tres partes. Alto Marañón, Marañón Medio y Bajo Marañón. En este caso solo hablaremos del Alto y el Bajo Marañón. Tenemos el Alto Marañón. Como pueden observar, el Alto Marañón, desde sus orígenes, o sea, desde acá el Nevado del Raura, hasta el Pongo de Manseriche, desplazándose entre las cadenas occidental y central de los Andes del Norte hasta el Pongo de Rentema, que que forma al cortar la cadena central, ¿sí? El Pongo de Rentema tiene un ancho de 60 metros y una longitud de 2 kilómetros. Entre las cadenas central y oriental, le decía, forma el Pongo de Manseriche. Este pongo tiene una longitud de 12 kilómetros y un ancho mínimo de 60 a 80 metros. El Pongo de Rentema se encuentra en lo que vendría a ser Jaén. De Jaén un poquito más arriba ahí está el Pongo de Rentema. Mientras que el Bajo Marañón se extiende desde el Pongo de Manseriche, en Amazonas, hasta la confluencia con el río Cayali. En este sector es navegable en toda su longitud. Es el que recorre más departamentos. Ojo al dato, ¿eh? Río Marañón, el río que más departamentos o regiones, en este caso, recorre. ¿Ya? También se le conoce, pues se le conoce como en el caso del Perú, es un río interregional y forma la famosa región de los Pongos. Veamos. Tenemos en la parte alta, ¿no? Tenemos digamos, por su margen izquierda del río Marañón tenemos el río Tigre. El río Tigre que tiene su origen en la unión de los ríos Cunambo y Pintoyacu en el Ecuador. Recorre 550 kilómetros y es navegable, como pueden ver ahí en la imagen. El río Pastaza, que tiene una longitud de 420 kilómetros, nace en Ambato, Ecuador. El siguiente afluente es el río Morona, que tiene una longitud de 450 kilómetros y es navegable en su curso inferior. Luego tenemos el río Santiago, que es el mayor afluente del Marañón por la margen izquierda en su curso medio. En territorio peruano tiene 260 kilómetros. Luego tenemos el río Cenepa, que se origina en la cordillera del Cóndor, que también nos sirve de límites con el Ecuador. Recuerden que se llevó el último conflicto con el Ecuador, el famoso conflicto del Cenepa. Recorre la provincia de Bagua en Amazonas y tiene una longitud de 220 kilómetros. Luego está el río Chinchipe, muy importante, ¿eh? Que nos sirve de límite con el Ecuador. En su área se levanta la ciudad de San Ignacio. Es un río donde se busca mucho oro de origen fluvial, ¿no? Luego tenemos el río Chamaya, que se forma de la unión de los ríos Huancabamba y el río Chotano. El río Huancabamba que pasa pues, por mi ciudad natal, que es Pucará, ¿no? Y el río Chotano, que desemboca en el Marañón a la altura del pueblo de Corral Quemado. Luego tenemos el río Crisnejas, formado por la unión de los ríos Condebamba y Cajamarca, y el río Yaucano, en cuyas orillas se ha formado la ciudad de Bambamarca, que vienen a ser, en este caso, los afluentes por la margen izquierda del río Marañón. Ahora, por la margen derecha son un poco más caudalosos. Por la margen derecha encontramos nosotros al río Utcubamba, que se origina en el Cerro Ulilla, tiene una longitud de 200 kilómetros. Es el río más peligroso porque prácticamente es suavecito, pero por dentro están los remolinos, es el que más gente ha matado. Utcubamba, recuerden que este pasa pues por Amazonas. Luego tenemos el río Chiriaco y Masa, que nace al sur del departamento de Amazonas, su longitud de 220 kilómetros. El río Marañón acá, repito, con estos afluentes se va haciendo cada vez más caudaloso. Observen las imágenes cómo se pasa, ahí van a ver que es un poco peligroso. Luego tenemos el río Nieva, que nace en la provincia de Mongará, en Amazonas, y desemboca en el Marañón cerca de la villa de Santa María de Nieva. Luego tenemos el río Guayaga, que es el mayor afluente del Marañón por la margen derecha. Tiene su origen al sur de la cordillera del Raura, a 4.700 metros sobre el nivel del mar, al oeste de la ciudad de Pasto. Su longitud es de 1.300 kilómetros y su cuenca de 85.620 kilómetros cuadrados. Atraviesa la cadena oriental en el Pongo de Aguirre. El régimen de sus aguas es glacio-pluvial, es decir, de los glaciares y de las lluvias. En el valle que ha formado se ubican las ciudades de Huánuco y la ciudad de Tingomaría. Luego tenemos, entre sus afluentes por la margen izquierda del río Guayaga, tenemos ríos como el Ligueras, Monzón, Tocache, Guayabamba, Mayo y el Paranarapura, mientras que por la margen derecha tiene como afluentes al río Tulumayo, Uchiza, Ucayacu, Biabo. Forma el valle más importante en la producción agroindustrial de la palma aceitera y otros frutos. También se ha creado, en este caso, el puerto de Yurimaguas. Muy peligroso, como pueden ver en las imágenes, pues, este río Marañón en esta parte es sumamente peligroso, tiene bastante caudal. Vemos cómo pasaron en una balsita unos burritos, de acá como vemos que es peligroso en unas balsas. Esto ocurrió en Puerto Bagua. Y también otra forma de cruzar el río Marañón en esta parte es a través de los llamados guaros. Muchos de nosotros debemos, no sé si algunos han visto, que han recorrido o han visitado el Perú profundo, han visto esta forma de trasladarse por algunos lugares.
Entonces, continuemos. Siguiente tenemos el río Apurímac. El río Apurímac, otro río muy importante, como pueden observar, de nuestro país. El río Apurímac está formado en sus tramos iniciales, como pueden observar, van a ir viendo las imágenes. En sus tramos iniciales va a estar creado en la región del Ande por el río Apurímac. Y después en plena selva por el río Ucayali. Pues se llama el río Apurímac Ucayali, uno de los dos. Que al unirse con el Marañón dan origen a lo que vendría a ser la parte más ancha de lo que es el río Amazonas. Tenemos, el río Apurímac tiene su origen en el Nevado del Mismi en Arequipa, a 5.597 metros sobre el nivel del mar, en la cordillera occidental de Arequipa. Su largo recorrido de 3.000 kilómetros, le decía, es el más largo y recibe varios nombres. Por ejemplo, ojo al mapa. Tenemos, en su origen se llama Carhuatanta. ¿Cuál es? Ahí está, miren, ese es el río Carhuatanta. Ahí aparece. Luego el río Carhuatanta va a avanzar y se va a unir con el río Pampas, donde se une con el río Pampa, el Carhuatanta con el Pampas, ojo al mapa, donde va a recibir el nombre de Apurímac. Ahí está, miren, ahí recién se va a llamar Apurímac. Luego avanzamos y vemos que más adelante el río Apurímac se une con el río Mantaro. ¿Cuál es el río Mantaro? Ahí está, miren, ese es el río Mantaro, ¿sí? Y ahí recién va a tomar el nombre de río N. Este es el río N, miren, ahí está, correcto, para que se vaya entendiendo el recorrido, el río N, que luego se une con el río Perené. ¿Dónde está, profesor, el río Perené? El río Perené es este de acá, ahí está, exacto, ese es el Perené. N y Perené se van a unir y ahí recién cambia de nombre y se va a llamar el río Tambo. Ya, ese es el río Tambo. Una vez que el río Tambo se une, o sea, cuando está el río Tambo avanza, cuando se une con el río Urubamba, el Tambo, profesor, ¿y cuál es el río Urubamba? Porque ese viene por el río Sagrado de los Incas, en el Cusco, es este. Este es el río Urubamba. Se une con el río Tambo y ahí recién, que en este caso se va a llamar Ucayali. Sí, este río en su recorrido va a formar el Pongo de Apurímac, justamente en la región Apurímac. Continuemos. Luego tenemos el siguiente río, el río Ucayali, le decía, ¿no? Formado por el río Tambo con el Urubamba. Su longitud es de 1.771 kilómetros y une los departamentos de Cusco, Pasco, Huánuco, San Martín, Ucayali, Loreto. Pero recuerden que el río que más departamentos recorre es el Marañón, ojo, Y se han formado en sus orillas pues los puertos de Pucallpa, Contamaná, Atalaya, navegable pues totalmente, todo su recorrido navegable. Se divide en alto y bajo Ucayali. En el Alto Ucayali, como pueden observar ustedes en las imágenes, ahora sí, este río va desde Atalaya hasta la desembocadura del Pachitea. Tiene una longitud de 524 kilómetros. En este tramo la navegación es difícil. El Bajo Ucayali, en este sector, su cauce es suave. Las imágenes que ven son del río, por si acaso, Ucayali. Ya es suave, las riberas amplias, campos de cultivo, zona poblada y habitada por tribus campas, conigos, cochigos, ¿sí? Es navegable. Los poblados que se han, digamos, hecho en las orillas de este río, tenemos los poblados de Atalaya, que son puertos, Bolognesi, Pucallpa, Contamina y Orellana. Entre los afluentes del Ucayali y el Apurímac tenemos, por su margen derecha vamos a encontrar al río Urubamba, que forma el Valle Sagrado de los Incas, como lo habíamos visto, sobre todo también en la producción de maíz. Se ha construido la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Tenemos también el Tamaya y el Tapiche, que son importantes ríos por la margen derecha. Por la margen izquierda, los que vierten sus aguas en el Ucayali son el río Pachitea, el río Perené, el río Chanchamayo, que es tan importante porque digamos, forma el valle del Chanchamayo, que es el valle productor de café, frutas, digamos, madera, y ahí se ha construido pues la ciudad de La Merced. Luego tenemos el río Tambo, el río Aguaitía, el río Mantaro, importantísimo, el río Mantaro que recorre lo que es Junín, ¿no? La ciudad de Huancayo. Tiene una longitud de 724 kilómetros y ha formado el fértil valle que lleva su nombre, el Valle del Mantaro. En él se ubican las importantes ciudades de Jauja, Huancayo, Huancavelica. En este río se ha construido la más grande central hidroeléctrica del Perú, que es la de Santiago, Antunes de Mayolo y Restitución, ¿no? Esa es la central hidroeléctrica más grande, forma el valle interandino más extenso. Realmente el río Ucayali es poderoso, sus afluentes también, entre ellos el Mantaro y digamos, el Urubamba. Continuemos. Luego tenemos el río Madre de Dios. El río Madre de Dios, que es una cuenca, ojo, pero que luego va a la vertiente hidrográfica del Amazonas. Como pueden observar ahí, es una cuenca enorme. Entonces, como ven, está formado por el sistema fluvial que tiene como eje el río Madre de Dios, o también llamado Amarumayo. Ahí encontramos ríos afluentes, como por ejemplo el río Colorado, el río Inambari,
tienen el río Tambopata, el río Jeat, que al unirse con el Madre de Dios, recuerden, forman el punto más extremo del Perú hacia el este. Tenemos el río de las Piedras, el Pariamanu, tenemos el río de los Amigos, etcétera. Es un lugar extraordinario, aparte que este río también forma pues una de las ecorregiones más hermosas del Perú, que es la Sabana de las Palmeras, que es una región única, preciosa, hermosa. Realmente nuestro país tiene paisajes extraordinarios. Tiene su origen en el Nevado de Pucará, al sureste de Paucartambo. En el territorio peruano alcanza una longitud de 655 kilómetros y una cuenca de 95.000 kilómetros cuadrados. ¿Por qué decimos en territorio peruano? Porque el río Madre de Dios sale del Perú y luego ingresa al Brasil. Y luego se va a unir al Amazonas en territorio brasileño. Continuemos. Luego tenemos, por supuesto, al poderosísimo río Amazonas. Pues, ¿no? El río Amazonas, ya sabemos que este río es considerado el más largo y más caudaloso del mundo. 7.052 kilómetros de punta a punta, como quien se dice. Este río nace o se va a formar en el Nevado del Mismi, en Arequipa. ¿Ya? Forma un sistema fluvial con una cuenca, en este caso considerada digamos, la más extensa de la Tierra, con una superficie de 7 millones de kilómetros cuadrados. Miren ustedes la cuenca. El Perú mide 1.285.215.60 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el Amazonas tiene una cuenca de 7 millones, o sea, 7 veces, casi 6 veces el Perú, ¿no? Es realmente poderoso. El Amazonas es una maravilla. Se origina en el Nevado del Mismi, como le decía, en Arequipa. ¿Sí? Conforme voy explicando, miren ustedes del satélite cómo se ve el río Amazonas. Es una cosa espectacular. ¿Sí? En Arequipa toma el nombre del río Monigote o también Apacheta, la quebrada de Apacheta. Anteriormente se pensaba que se originaba en lo que es la unión del río Marañón con el Ucayali en el poblado de Nauta. Hoy no, hoy se toma desde Arequipa. Es regular, o sea, sus aguas, miren, pues parece un mar, ¿no? Tiene un ancho variable de 2 a 5 kilómetros de ancho frente a Iquitos. En Brasil es más ancho todavía, como pueden observar. Esas imágenes son de Brasil. Tomada el año 2020, por si acaso. Ese es un temporal que se dio en el río Amazonas. Su profundidad fluctúa entre 10 o 30 metros. Dentro de su cauce se encuentran numerosas islas y en sus riberas se asientan pueblos como Iquitos, que es el más importante pueblo fluvial del Perú, ¿no? La cuenca general de este río es de 956.751 kilómetros cuadrados. En el caso peruano, desde Nauta hasta la frontera con Brasil, el río tiene una longitud de 560 kilómetros. Entre los afluentes del Amazonas, en nuestro país, tenemos por la margen izquierda el río Napo, el río Putumayo, el río Marañón con todititititos sus afluentes, que ya lo hemos visto. Y por la margen derecha está pues el río Yarabí, el río Yurú, el río Madeira, el río... Pues, es una infinidad, de verdad. Y el poderosísimo río Ucayali, ¿no? El Amazonas, maravilla de la humanidad, maravilla, y está en el Perú, se origina en el Perú, eso es lo más importante. Luego tenemos la vertiente hidrográfica del Titicaca. La vertiente hidrográfica del Titicaca, como pueden ver en las características, está acá la imagen, tenemos que es una vertiente que está conformada por los ríos de alta montaña, que bajan a dejar sus aguas en el lago Titicaca. Es una cuenca endorreica, es decir, está entre montañas, entre cordilleras. Está rodeada entre la cordillera oriental y la cordillera occidental, ¿sí? La cordillera de la costa y la cordillera volcánica, ¿sí? Encierra lo que se conoce como la meseta del Collao, ¿no? Ahí se encuentra el lago Titicaca, que es el lago de agua dulce más alto del planeta, 3.812 metros sobre el nivel del mar. Es una cuenca endorreica, le decía, puesto que sus aguas no tienen salida al mar. Se localiza al sureste de nuestro territorio, sobre la meseta del Collao, efectivamente, y está encerrada por la cordillera occidental y la cordillera oriental de los Andes, y ahí pues por el nudo de Vilcanor. El territorio peruano tiene una superficie de 48.775 kilómetros cuadrados y un río efluente. El efluente es cuando no llega, el efluente es al revés, cuando el río sale. Ya vamos a ver cuál es. Bueno, ahí está el río Desaguadero, que deja sus aguas en el lago boliviano de Popó, o también llamado Aullagas. Entre sus principales características constituye una cuenca endorreica de alta montaña, integran el mismo sistema hidrográfico andino, los ríos tienen pendiente inclinada en sus orígenes y suave o moderada cuando se desplazan en la meseta del Collao. Tienen un corto recorrido por la poca extensión de la meseta, tienen un régimen niveo-pluvial, es decir, del deshielo, de la nieve y de las lluvias. Sus aguas producen por los deshielos cordilleranos. No son navegables, definitivamente, pues, ¿no? Veamos los principales. El río Ramis es el más extenso de esta cuenca y el más caudaloso de la vertiente del Titicaca.
Tiene 320 kilómetros de recorrido y pues numerosos también afluentes que vamos a encontrar, ¿no? Otro río importante, dentro de lo que es, ahí está el río Ramis, dentro de lo más importante está el río Coata. El río Coata, ahí lo pueden ubicar, en sus orillas se localiza la ciudad de Juliaca, que es una de las ciudades más, digamos, de comercio que hay en el sur del Perú, ¿no? La frontera con Bolivia. Y cerca a su desembocadura está la ciudad de Puno, ¿no? Importantísima ciudad del Perú, pues capital de la región Puno, ¿no? Luego tenemos el río Ilave, tiene su origen en la cordillera volcánica del Perú, debido a la confluencia y también debido a la confluencia con los ríos Hueque y Aguas Calientes, ¿no? Que, digamos, alimentan el caudal de este río. Ese es el río Ilave, importante. Luego tenemos el río Huancané, también conocido con el nombre del río Putina, ¿sí? Ahí van a ver el río Huancané. Muy bien. Luego tenemos el río Suches. El río Suches sirve de límite natural entre Perú y Bolivia, ¿no? Pregunta, ahí está la ubicación. Pregunta a veces en los exámenes de admisión, ¿no? ¿Cuál es el río que sirve, el río que nos sirve de frontera natural entre Perú y Bolivia? Es el río Suches. Luego tenemos el río Desaguadero, que también, ojo, sirve de frontera en una partecita. El río Desaguadero, como ven acá, es el único río efluente, no afluente. Afluente cuando llega, efluente cuando sale. Efluente quiere decir que este río no llega al lago, sino sale. Justamente se llama desaguadero, porque desagua, pues. Tiene su origen en el extremo sudoriental del lago Titicaca, en la parte sur de la laguna de Viñaymarca. A través de este río, el lago Titicaca desagua gran parte de su masa acuífera, la que deposita en el lago Popó o Aullagas, que se encuentra en el lago boliviano. Además sirve de límite natural, es decir, un pequeño sector, ¿no?, entre Perú y Bolivia. Muy bien, entonces no me queda nada más que agradecer a la profesora Amelia Marca Cueva y a ustedes las gracias por su infinita paciencia y por la brevedad en que estoy hablando. Recuerden que hacer estos videos nos lleva, tenemos poquito tiempo. Y la idea es que ustedes lo comprendan y entiendan, y en esta oportunidad que conozcan los principales ríos que hay en nuestro país. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.